Un cordial saludo, mi nombre es Miguel Beltrán Torres, estudio licenciatura en Ciencias Sociales en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, en la modalidad 100% virtual. Bienvenidos al presente video donde abordaremos un tema de gran relevancia en el ámbito del aprendizaje y la organización de información, los organizadores gráficos. Introducción. En este video abordaremos también la utilidad de los organizadores gráficos en mi proceso de aprendizaje, su contribución en la formación de esta área del conocimiento que estoy desarrollando y cómo el uso de los mismos puede fortalecer las relaciones del aprendizaje con la vida cotidiana, profesional y personal. Definición y clasificación de los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son herramientas visuales que nos permiten representar información de manera estructurada y jerarquizada, facilitando su comprensión y retención. Esto puede ser utilizado en cualquier ámbito del conocimiento, ya sea para estudiar, organizar ideas, planificar proyectos, tomar decisiones, entre otros. Un diagrama de flujo es un ejemplo clásico de organizador secuencial. Se utiliza en programación en la ingeniería para representar el flujo de procesos. Por ejemplo, un diagrama de flujo puede mostrar los diferentes pasos que deben seguirse para elaborar un producto o para llevar a cabo una tarea. En este caso, cada paso se representa como un bloque o una figura en el diagrama y las conexiones entre los bloques indican la secuencia en la que se debe realizar la tarea. Otro ejemplo de organizador secuencial es la línea de tiempo. Se utiliza para mostrar eventos o procesos en un orden cronológico. Por ejemplo, una línea de tiempo puede representar la historia de un país con eventos claves ordenados por fecha. En este caso, cada evento se representa como un punto en la línea y las conexiones entre los puntos indican la secuencia en lo que ocurrieron los eventos. Por último, los esquemas de procesos son otros ejemplos de organizadores secuenciales. Se utilizan para representar los pasos que deben seguirse para llevar a cabo una tarea o un proceso. Por ejemplo, un esquema de proceso puede representar los diferentes pasos que debe seguir un médico para diagnosticar una enfermedad. En este caso, cada paso se representa como un bloque o una figura en el esquema y las conexiones entre los bloques indican la secuencia en la que se deben realizar las tareas. Organizadores jerárquicos. Los organizadores jerárquicos son aquellos que presentan información de manera jerarquizada, es decir, de forma que las ideas principales se encuentran en la parte superior y las ideas secundarias se organizan debajo de ellas. Este tipo de organizador es muy útil para presentar información en orden de importancia y para mostrar las relaciones entre las ideas. Algunos ejemplos comunes de los organizadores jerárquicos son los mapas conceptuales, los diagramas del árbol y los diagramas de Venn. Los mapas conceptuales son un ejemplo clásico de organizador jerárquico. Se utilizan para representar relaciones entre ideas y conceptos y para mostrar cómo se relacionan entre sí. En un mapa conceptual, las ideas principales se colocan en la parte superior del diagrama y las ideas secundarias se organizan debajo de ellas. Las relaciones entre las ideas se representan mediante líneas y conectores. Por ejemplo, un mapa conceptual sobre la anatomía del cuerpo humano podría incluir ideas principales como el sistema nervioso, sistema muscular, sistema óseo, con ideas secundarias como cerebro, músculo del brazo y fémur. Otro ejemplo de organizador jerárquico es el diagrama de árbol. Se utiliza para mostrar las relaciones entre una idea principal y las ideas secundarias que se relacionan con ella. En un diagrama de árbol, la idea principal se coloca en la parte superior del diagrama y las ideas secundarias se organizan debajo de ella, en ramas separadas. Cada rama representa una idea secundaria y puede dividirse en ramas aún más pequeñas para representar ideas aún más detalladas. Por ejemplo, un diagrama de árbol sobre los diferentes tipos de deportes podrían tener la idea principal, deporte, con ramas secundarias como deporte acuático, deporte de equipo y deporte individuales.
Finalmente, los diagramas de Venn son otro ejemplo de organizador jerárquico. Se utilizan para mostrar las relaciones entre conjuntos de ideas o conceptos en un diagrama de Venn. Se representan diferentes conjuntos mediante círculos que se superponen parcial o totalmente. Los conceptos o ideas que pertenecen a más de un conjunto se colocan en las áreas superpuestas. Por ejemplo, un diagrama de Venn que muestra las similitudes y diferencias entre los diferentes tipos de música. Podría tener conjuntos como música clásica, música popular y música folclórica. Organizadores de redes o asociativos. Los organizadores de redes o asociativos son aquellos que presentan información de manera no lineal. Se utilizan para representar relaciones complejas entre ideas. En este tipo de organizadores, las ideas se organizan en nodos o círculos que se conectan entre sí mediante líneas o flechas. Cada nodo puede tener múltiples conexiones con otros nodos y no hay una jerarquía clara entre las ideas. Algunos ejemplos comunes de organizadores de redes son los mapas mentales y los diagramas de flujo. Los mapas mentales son un ejemplo clásico de organizador de redes. Se utilizan para representar información de manera visual, no lineal y organizada. Alrededor de un tema central o idea principal, en un mapa mental, el tema central se coloca en el centro del diagrama y las ideas secundarias se organizan en nodos, conectados por líneas o flechas. Las ideas se pueden expandir y conectar a otras ideas creando una red de información. Por ejemplo, en un mapa mental sobre proyectos de investigación podrían incluir la idea central, investigación, con nodos secundarios como antecedentes, metodología y resultados. Otro ejemplo de organizador de redes es el diagrama de flujo. Se utiliza para representar procesos o procedimientos y se compone de diferentes formas geométricas, rectángulos, círculos, rombos, que representan acciones o decisiones. La forma se conecta mediante líneas o flechas que muestran la secuencia y la relación entre las diferentes acciones o decisiones. Por ejemplo, un diagrama de flujo sobre el proceso de registro de estudiantes en la universidad podría tener forma como solicitud de admisión, verificación de documentos, matrículas conectadas por líneas que indican el orden en que se deben realizarse las acciones. Organizadores comparativos. Los organizadores comparativos son aquellos que se utilizan para comparar y contrastar diferentes elementos o conceptos. Estos organizadores pueden ser muy útiles para entender mejor las similitudes y diferencias entre diferentes ideas o para tomar decisiones basadas en diferentes opciones. Los organizadores comparativos se pueden presentar en forma de tabla, gráfica o diagrama. En su estructura y contenido dependerá del tipo de comparación que se esté haciendo. Un ejemplo común de organizador comparativo es la tabla. Las tablas son útiles para comparar información numérica o para resumir información en diferentes categorías. Por ejemplo, una tabla que compare las características de dos modelos de teléfonos móviles podría tener columnas que muestren las especificaciones técnicas, pantalla, memoria, procesador, etc. y filas que muestren los diferentes modelos. Esto permitiría a los usuarios comparar fácilmente las características de los dos modelos y decidir cuál es el más adecuado para ellos. Otro ejemplo de organizador comparativo es el gráfico de barras. Los gráficos de barras se utilizan para comparar información numérica y son especialmente útiles para mostrar diferencias importantes entre diferentes elementos. Por ejemplo, un gráfico de barra que muestre la cantidad de ventas de diferentes productos podría tener barras que representen cada producto y la altura de cada barra indicaría la cantidad de ventas de ese producto. Los usuarios pueden comparar fácilmente las diferentes barras y determinar qué producto es más popular. Por último, los diagramas de Venn son otro tipo de organizador comparativo que se utilizan para mostrar las similitudes y diferencias entre diferentes elementos o conceptos. Los diagramas de Venn consisten en círculos superpuestos que representan diferentes conjuntos o categorías.
Las áreas donde los círculos se superponen muestran las similitudes entre los conjuntos. Por ejemplo, un diagrama de Venn que compare los hábitos alimentarios de diferentes grupos de personas. Podrían tener círculos que representen los vegetarianos y a los no vegetarianos. Y a la superposición entre los dos círculos mostraría las similitudes entre ambos grupos. Organizadores espaciales. Los organizadores espaciales son aquellos que representan la información en función de su ubicación en el espacio. Estos organizadores son útiles para comprender la relación espacial entre diferentes elementos o conceptos y pueden ayudar a los usuarios a visualizar mejor la información. Los organizadores espaciales pueden tomar la forma de mapas, diagramas de flujo, gráficos y otros formatos. Un ejemplo común de organizador espacial es el mapa. Los mapas se utilizan para representar la información geográfica y permite a los usuarios comprender la relación espacial entre diferentes lugares. Por ejemplo, un mapa que muestre la ubicación de las ciudades importantes de un país permitiría a los usuarios visualizar fácilmente la distancia entre diferentes ciudades y su relación espacial. Otro ejemplo de organizador espacial es el diagrama de flujo. Los diagramas de flujo se utilizan para representar procesos y secuencias de eventos. Estos diagramas suelen tener una estructura jerárquica que se organizan en función de la ubicación en el espacio. Por ejemplo, un diagrama de flujo que muestre el proceso de fabricación de un producto podría tener diferentes secciones que representen las diferentes fases del proceso y su relación espacial. ¿Qué utilidad tienen los organizadores gráficos en mi proceso de aprendizaje y si no son útiles, por qué debo utilizarlos? Los organizadores gráficos son una herramienta especialmente útil en la licenciatura en Ciencias Sociales, ya que esta área del conocimiento se basa en el análisis y comprensión de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales. Algunas de las principales utilidades de los organizadores gráficos en la licenciatura en Ciencias Sociales son las siguientes. Sintetizan información compleja en la licenciatura en Ciencias Sociales. Los estudiantes a menudo tienen que analizar información compleja y abarcan un gran número de conceptos e ideas. Los organizadores gráficos son una herramienta útil para sintetizar esta información y hacerla más manejable. Identifican relaciones entre conceptos. En la licenciatura en Ciencias Sociales es importante comprender las relaciones entre diferentes conceptos, teorías y corrientes de pensamientos. Los organizadores gráficos son una herramienta útil para visualizar estas relaciones y entender cómo están interconectados los diferentes elementos del conocimiento. Facilitan el análisis y la crítica. Los organizadores gráficos también son una herramienta útil para el análisis y la crítica en la licenciatura en Ciencias Sociales. Permiten identificar las fortalezas y debilidades de diferentes teorías y corrientes de pensamientos, así como para analizar los efectos de los procesos sociales, políticos, económicos y culturales en diferentes grupos y comunidades. Fomentan la creatividad. Los organizadores gráficos también son una herramienta útil para fomentar la creatividad en la licenciatura en Ciencias Sociales. Permiten a los estudiantes expresar sus ideas y pensamientos de manera visual y creativa, lo que puede ser especialmente útil para desarrollo de proyectos y trabajos de investigación. Considera que los organizadores gráficos contribuyen con su proceso de formación en el área del conocimiento que desarrolla. ¿De qué manera lo hace? Los organizadores gráficos son útiles en la licenciatura en Ciencias Sociales, ya que ayudan a organizar la gran cantidad de información y conceptos que se estudian en esta disciplina al estructurar y visualizar la información de manera clara y concisa. Los estudiantes pueden comprender y retener mejor el conocimiento. Además, fomentan la reflexión y el análisis crítico
ya que permiten a los estudiantes explorar las relaciones entre diferentes conceptos y teorías y analizar las implicaciones y consecuencias de los mismos. Estos también son útiles para la comunicación y presentación del conocimiento, ya que permiten a los estudiantes presentar la información de manera visualmente atractiva y clara, lo que facilita su comprensión por parte de los demás. Por último, los organizadores gráficos pueden fomentar la creatividad, la innovación, ya que permiten a los estudiantes explorar nuevas formas de representar el conocimiento y expresar sus ideas de manera visual. En resumen, los organizadores gráficos son una herramienta valiosa en la licenciatura en Ciencias Sociales, ya que contribuye a la organización y a la estructuración del conocimiento, fomentan la reflexión y el análisis crítico, facilita la comunicación y presentación del conocimiento, estimula la creatividad y la innovación. Utilizar organizadores gráficos y representar el conocimiento fortalece las relaciones del aprendizaje con su vida cotidiana, profesional y personal. ¿De qué manera? Sí, utilizar organizadores gráficos y representar el conocimiento puede fortalecer las relaciones del aprendizaje con la vida cotidiana, profesional y personal de diversas maneras, ya que mejora la capacidad de comunicación al representar el conocimiento de manera visual. Se mejora la capacidad de comunicación y se facilita la transmisión de información a otros. Esto puede tener un impacto positivo en la vida profesional y personal, ya que la capacidad de comunicación efectiva es esencial en muchas situaciones. Facilita la forma de decisiones. Al utilizar organizadores gráficos para representar la información, se puede tener una visión más clara y concisa de un problema o situación, lo que facilita la toma de decisiones. Esto puede ser útil tanto en la vida profesional como personal. Mejora la retención y comprensión de la información. La representación visual del conocimiento a través de organizadores gráficos puede mejorar la retención y comprensión de la información, lo que puede tener un impacto positivo en la vida cotidiana, ya que ayuda a recordar y ampliar conceptos importantes. Fomentan la creatividad, la innovación. Utilizar organizadores gráficos para representar el conocimiento fomentan la creatividad y la innovación, lo que puede tener un impacto positivo en la vida profesional y personal. Al pensar de manera creativa e innovadora, se pueden encontrar soluciones únicas y efectivas para los desafíos y problemas que surgen en la vida cotidiana. En este momento me despido cordialmente de ustedes, esperando que la información proporcionada haya sido útil y satisfactoria. Me despido deseándoles a todos un buen día.